la lluvia caía. Y un grupo de espectros perseguían a un niño indefenso. Uno de ellos lo toma por la cabeza, dispuesto a acabar con él. Sin embargo, un hombre que se encontraba en el lugar menciona que no toleraba ver a un grupo de tontos persiguiendo a un niño que se encontraba solo, ya que él, Albafica, haría pedazos sus vidas. En ese momento, el niño queda impresionado. Y se pregunta el por qué una persona tan hermosa como él se encontraba en esa tierra. El espectro dice que viéndolo bien, era muy hermoso. Y pregunta si prefería que jugaran con él en lugar del sucio mocoso, lo cual sería más divertido. Y exclama el por qué no hablaba, ya que no debía dejarse llevar, solo porque creía que era muy lindo. Por lo que, si lo ignoraba, se arrepentiría. En ese instante, Albafica desata su técnica, las rosas demoníacas reales. Y los espectros son derrotados al instante. Albafica menciona que aquellos que inhalaran la fragancia de sus rosas perdían sus 5 sentidos y morirían. Y ellos habían absorbido el suficiente veneno como para acabar con sus corruptas vidas. El espectro cae y dice que al final había podido reconocer al caballero dorado de Piscis. Albafica pregunta al niño si se encontraba herido. A lo que el niño responde que no estaba herido y se presenta como Pefuco, añadiendo que se había perdido y esos sujetos comenzaron a perseguirlo. Y era la primera vez que veía un caballero dorado. Aquellos que podían hacer pedazos las estrellas, protegían a Atena y resguardaban la paz en la tierra. Y entre ellos se encontraban los 12 caballeros dorados, los más poderosos. Por lo que estaba impresionado de que fuera tan fuerte. Y además de que fuera una persona tan bella como una mujer. Albafica contesta que dejara de hablar tonterías y que al parecer ya no debía preocuparse por él, por lo que ya se iba. Sin embargo, Pefuco pregunta si había dicho algo que lo había molestado, por lo que pedía disculpas y que lo esperara. En ese momento, Albafica aleja al niño y pedía que no lo tocara, añadiendo que el niño debía irse ya que podrían volver a atacarlo. Albafica se marcha, sintiendo algo de arrepentimiento. Pero sabía que después de todo, con eso el niño estaría bien. Nos encontramos en el santuario. Piscis pasa por la casa de Aries, en donde se encontraba su guardián, el cual pregunta si Piscis había regresado de una misión. Albafica responde que sí, y dice que se dirigía a la cámara del patriarca, por lo que pide que lo dejara pasar por la casa de Aries. Sin embargo, Aries podía reconocer una herida debajo de la armadura de Albafica, por lo que pide que este último esperara, añadiendo que esa herida estaba a punto de abrirse. A lo que Albafica contesta que Aries lo soltara. Y exclama cuántas veces debía decirle para que entienda que no lo tocara. Sion lo suelta. Y menciona que él no le temía a la sangre envenenada de Albafica. Nos encontramos en la cámara del patriarca, el cual menciona que no era usual que Piscis llegara tarde, y que había cumplido con su misión de suprimir a los espectros del norte de Europa. A lo que Albafica se disculpa por su tardanza. Sin embargo, el patriarca cambia de tema y menciona que le tenía una tarea más que encomendarle, preguntando si conocía a los curanderos de la isla. Albafica responde si se refería a la isla en las costas cercanas al santuario, en aquella en donde se reunían aquellos que curaban todo tipo de enfermedades y también poseían una gran cantidad de hierbas medicinales que eran usadas por el santuario y en la isla de Rodorio. El patriarca responde que ese era el lugar en donde se encontraba un hombre llamado Lucro, que cultivaba hierbas medicinales y que ninguna enfermedad se le resistía. Una persona repleta de la benevolencia de los dioses. Albafica no lo puede creer. A lo que,
el patriarca añade que comenzaba a brillar una estrella del infortunio sobre la isla de ese curandero. Que Albafica partiría por la mañana, debido a que si algo pasaba en esa isla no solo afectaría al santuario, sino también a sus alrededores. Por lo que pregunta si Albafica aceptaría la misión. A lo que Piscis responde que ciertamente cumpliría. Ya de mañana, Albafica se dirigía afueras del santuario, en donde se encontraba un gran jardín de rosas venenosas. Albafica menciona que nada había cambiado en su jardín, en donde se encontraban solo sus rosas envenenadas. Sin personas, sin aves, sin insectos y sin ninguna otra planta, ya que no se permitía la coexistencia entre otros organismos. Solo un aroma ahogante, al igual que la sangre que corría en su cuerpo. Pero era el único lugar al que podía regresar. Albafica le dice a la lápida a sus pies que aún estaba con Misiones, la cual le pertenecía a su maestro, Lugonis de Piscis. Y añade que no podía olvidar sus enseñanzas, sus técnicas y su soledad. Y jamás lo haría, ya que ese era el orgullo del caballero dorado de Piscis. Una estrella del desastre había aparecido sobre la isla de los sanadores, por lo que el patriarca ordenó que Albafica de Piscis debía dirigirse al puerto en donde un guía lo esperaba. Albafica se encuentra en el lugar. Sin embargo, alguien lo llama. Albafica menciona que le había dicho a Pefuco que no lo tocara, a lo que éste contesta que estaba emocionado de reencontrarlo y lo había olvidado. Albafica pregunta si él era el guía que había enviado el gran patriarca. El niño contesta que sí, y añade que era un honor que Albafica se acordara de él, cosa que molesta un poco a Albafica. Ya en el barco, Pefuco menciona que a esa distancia podría estar cerca de Albafica, por lo que podía quedarse. Sin embargo, Albafica menciona que Pefuco fue perseguido por espectros después de dejar su isla. Un lugar pacífico en donde las plantas medicinales crecían en abundancia. Y existía un hombre llamado Luco que se lo consideraba divino por curar cualquier enfermedad. Por lo que, no entendía por qué escaparía de un lugar así, para ir al santuario, ya que era como si algo hubiera pasado. Pefuco contesta que al principio pensó que todo era porque era un poco tonto, pero sentía como el aroma de las hierbas y el viento había cambiado. Además que las plantas comenzaron a desaparecer y volverse escasas, comenzando a ver cómo otras clases de plantas empezaban a crecer por doquier, hasta que pudo ver a unos espectros merodeando. Pero nadie quiso creerle y pensaron que inventaba cuentos, por lo que empezó a sentir más miedo. Incluso su maestro Luco comenzó a actuar extraño. Albafica se sorprende y pregunta si también conocía a Luco. A lo que Pefuco responde que sí, ya que él era su maestro quien lo había criado cuando fue abandonado, ya que lo había adoptado luego de encontrarlo en medio de un campo de hierbas medicinales. Y siempre lo felicitaba cuando volvía todo sucio luego de cuidar las plantas. En ese momento, Albafica recuerda cómo también él había sido abandonado, encontrado en el medio de un jardín de rosas. De pronto, los navegantes mencionan que habían perdido el control del barco por las corrientes en el lugar, por lo que terminarían estrellándose contra las rocas antes de llegar. Sin embargo, Albafica se pone delante del barco. Este último menciona que no quería obstáculos para llegar a esa isla, ya que quería conocer a Luco, el maestro de Pefuco, por lo que usa sus rosas piraña, haciendo añicos las rocas.
En ese momento, Albafica podía ver la isla de los sanadores. Y menciona que no creía que ese torbellino haya sido natural, ya que una estrella del caos se cernía sobre esa isla y algo importante estaba a punto de suceder. En ese momento Albafica y Pefuco se encuentran con un camino repleto de heridos y enfermos. A lo que Pefuco menciona que todos ellos venían buscando las hierbas de su maestro y cada vez eran más. Esta afirmación hace que Albafica se interesara aún más por conocer a ese curandero que lo sanaba todo. En ese momento, un hombre aparece, el cual se presenta como Luco. Sin embargo, este se parecía al antiguo caballero Lugonis de Piscis. Nos encontramos en la isla de los sanadores. Sin embargo, Albafica estaba sin palabras, ya que Luco se parecía a su maestro Lugonis de Piscis. Albafica se disculpa y contesta que se parecía a alguien que conocía, presentándose como un caballero dorado. Luco responde que Piscis había hecho un largo viaje desde el santuario para acompañar a su discípulo, pero no tenía tiempo para hablar, ya que sus queridos pacientes lo esperaban. En ese momento alguien aparece. Era una mujer que buscaba la ayuda de Luco, la cual suplica que la ayudaran, por lo que Luco pide que Pefuco lo ayudara. Albafica observa las plantas medicinales, pero menciona que no serían suficientes para tratar tal enfermedad. Luco le dice a la enferma que había venido buscando una cura, al lugar en donde toda enfermedad podía curarse, por lo que pide que respirara suavemente, ya que su mano impregnada con hierbas tenía un suave perfume, y debía dejar que invada su cuerpo, ya que la enfermedad que tenía ahora desaparecería por completo. En ese instante, la enfermedad de la mujer había desaparecido, por lo que todo el mundo comienza a alabar a Luco. Luco les agradece a sus pacientes por haberse reunido a pedir su ayuda, ya que curarlos era la razón de su vida. Y le encantaría poder curar todo mal que afectase sus cuerpos y sus almas, y así todos poder tomarse de las manos. Un tiempo después, Luco se disculpa por hacer esperar a Albafica, y pregunta qué problemas le había dado Pefuco al santuario. Albafica responde que no había problemas con Pefuco, y que el motivo de su presencia se debía a que una estrella maligna brillaba sobre la isla, un presagio de desastre. Pero al verlo, se encontraba confundido, por lo que tenía que reconsiderar la situación. Luco le dice que Albafica había mencionado que se parecía a alguien que conocía, a lo que Albafica responde que fue un malentendido, ya que esa persona era alguien solitario que no podía curar a la gente como él, y tampoco tener contacto con los demás, estando condenado a la soledad. Al igual que él. Todo lo contrario a Luco. Luco menciona si se refería a la abominable sangre envenenada de Piscis. Añadiendo que apenas lo había visto pudo sentir su dolor. Pero si usaban sus medicinas, podrían encontrar una cura a su sangre, y por lo tanto, a su soledad. En ese momento, Luco revela un campo de lirios. Y añade que los caballeros de Piscis desarrollaban un veneno en su sangre para poder resistir sus rosas demoníacas. Y por culpa de su sangre deben recluirse de los demás. Pero ya no más. Por lo que usarían sus medicinas para acabar con su soledad. Luco menciona que liberaría a Albafica de su sangre envenenada, ya que su valle de lirios era la fuente del milagro que había creado. En ese momento, Albafica comienza a ser afectado, y menciona que su cabeza le daba vueltas y se le nublaba la vista.
por lo que se pregunta si el motivo eran los lirios. A lo que Luco contesta que sí, ya que esos lirios eran lo opuesto a las rosas demoníacas que cultivaba. Por lo que solo tenía que decir que quería la salvación. Albafica contesta que no tenía caso pedir ayuda, ya que él había escogido su destino. Preguntando de qué le serviría la salvación tan tarde. Luco responde que era todo lo contrario, ya que era el momento de formar el vínculo blanco entre ellos. En ese instante, Albafica cae. Luco menciona que el pasado y el cuerpo de Albafica serían teñidos de blanco. Albafica se pregunta qué le estaba pasando, ya que su visión se volvía roja y podía ver su niñez, en la época en donde entrenaba con su maestro Lugonis. Albafica se encontraba en medio de su entrenamiento y le dice a su maestro que había alcanzado todos los objetivos. Sin embargo, Lugonis menciona que debía hacerlo nuevamente, ya que una de las rosas no había alcanzado el objetivo. Y eso significaba la muerte de un inocente, ya que las rosas que ellos cultivaban eran venenos mortales, ya que si no podía tener el control absoluto, propagaría la muerte no solo a su oponente. Y eso sería un desastre que nunca debía permitir que suceda. Por lo que pide que no perdiera el tiempo y continuara. Albafica, en ese momento, comenta que lo que más temía su maestro era un desastre, ya que la sangre de su maestro estaba impregnada con el mismo veneno de las rosas, por lo que vivía completamente solo en su jardín de color rojo. Y no había palabras para describir lo solo que debía sentirse. En ese momento, Albafica había podido alcanzar todos los blancos, lo cual dibuja una sonrisa en Lugonis. Ya de noche, Albafica pregunta qué era lo que su maestro tenía que decirle en medio de la noche. Lugonis menciona que Albafica había nacido con una inmunidad natural al veneno y que hasta ese momento lo había criado como un guerrero, por lo que era momento de pasar a la siguiente fase de su entrenamiento. Sin embargo, tenía que hacer una elección. Podía dejar el jardín y regresar a la gente y al mundo, o formar un vínculo rojo e intentar convertirse en un caballero de Piscis. Un ritual de sangre. Un proceso en el cual intercambiarían su sangre que brotaba de una herida. Un método que duraría varios años hasta que la sangre de sus cuerpos se mezclaran por completo. Y aquellos que no resistieran el veneno de la sangre de Piscis morirían. Y aunque pudiera resistir el ritual de sangre, debía saber que le esperaba una vida de soledad, ya que el veneno teñiría su existencia de rojo, por lo que debía escoger el camino de la humanidad o el camino de Piscis. Sin embargo, Albafica no era capaz de responder, a lo que Lugonis le dice que era normal que tuviera miedo, por lo que era libre de marcharse cuando quisiera. A lo que Albafica responde que no tenía miedo, y que al ser un huérfano, ese jardín y su maestro eran su mundo, ya que si se iba, se sentiría solo, y su maestro se encontraría solo otra vez. Por lo que con gusto formaría el vínculo rojo de Piscis, ya que sería como él, y podría acompañarlo en ese jardín escarlata. De vuelta en el presente, Albafica menciona que esa decisión que había tomado en ese entonces hizo que perdiera a su maestro. Así fue como comenzó la ceremonia de sangre. Un ritual en el que Albafica compartiría la sangre con su maestro, y la cual duraría varios años. Albafica menciona que recibir la sangre de su maestro lo hacía retorcerse de dolor, y siempre se encontraba al borde de la muerte, pero siempre lograba sobrevivir. Y al final su cuerpo se terminó acostumbrando al veneno, por lo que incluso el vínculo con su maestro se había vuelto más fuerte, igual que el de un padre y un hijo.
O eso era lo que él creía. Lugonis pide que continuaran con el ritual de sangre. Sin embargo, Albafika menciona que algo malo le pasaba a su maestro, ya que algo no andaba bien. En ese momento, Lugonis le dice a Albafika que su jardín era realmente hermoso. Y los días que compartieron juntos acabaron al mismo tiempo que la sangre que compartieron. Lugonis cae. Lugonis felicita a Albafika y le dice que había logrado conseguir un veneno más poderoso que el suyo, uno capaz de matarlo. Albafika pregunta qué significaba eso, a lo que Lugonis responde que ese era el destino de Piscis, ya que durante el ritual de sangre, solo quien tuviera el mejor veneno y resistencia sobreviviría, para luego tener el deber de combatir. Uno terminaba matando al otro. Albafika exclama que no quería perderlo, ya que ellos eran lo único que tenían en el mundo. Lugonis pide que Albafika no llorara, ya que se convertiría en un caballero de Piscis más poderoso que él, ya que no había podido ignorar su talento y hace 16 años lo había encontrado vivo y llorando en medio de su jardín, amado por las rosas venenosas desde su nacimiento. Por lo que para él, era un hijo que los dioses le dieron para pasar sus últimos días sin ser condenado a la soledad. Albafika pide a Lugonis que no lo abandonara, ya que pensaba que vivirían siempre juntos. Lugonis pide que Albafika lo perdonara, ya que era tan amable que hizo el ritual solo para no abandonarlo en su soledad. Pero deseaba que recordara una cosa: siempre iba a estar a su lado. Albafika exclama que su sangre había matado a su maestro. Regresando al presente, Albafika había despertado. A lo que Luco menciona que incluso los caballeros podían tener pesadillas. Y añade que lo trajo luego de que se desmayara en su valle, pidiendo que no se preocupara ya que el jardín blanco neutralizaba su sangre envenenada. Sin embargo, no podía dejar que el pequeño Pefuco lo ayudara. Albafika menciona que era cierto, Luco podía curar su sangre. A lo que este último menciona que esa era la única razón por la cual se había vuelto sanador, ya que Lugonis era su hermano mayor. Y añade que al principio su investigación era para quitar la maldición de la sangre envenenada de su hermano. Pero ahora él ya no se encontraba, por lo que al menos quería ser capaz de salvar a Albafika. Pero no tenía que dar su respuesta en ese momento, por lo que podía quedarse a dormir esa noche. Horas más tarde, Albafika escucha un sonido. Era Pefuco, y dice que Albafika no debía estar más tiempo en ese lugar, por lo que tenía que escapar de inmediato. Nos encontramos en el santuario. Aries menciona que la persona afectada por una de las estrellas malignas en la isla de los sanadores se trataba del hermano del anterior Piscis. Y pregunta por qué el patriarca envió a Albafika sabiendo eso. A lo que el patriarca responde que esa era la voluntad del último Piscis, en aquel día en donde le informaba sobre su sucesor. Es decir, alguien por el cual iba a sacrificar su vida, ya que la llegada de un nuevo caballero de Piscis siempre significaba muerte. Y le pregunta si estaba seguro. Lugonis contesta que Albafika tenía una gran resistencia al veneno y era digno de darle su vida, por lo que sería un caballero de Piscis superior a él. Sin embargo, el patriarca comenta que podía sentir la duda en Lugonis, y le pide que hable. Lugonis menciona que su hermano se encontraba en la isla de los sanadores tratando de encontrar una cura a su condición. Pero él ya había jurado servir como un caballero hasta el final, e iba a morir sin dudarlo para cumplir su deseo. Pero el empujar a su discípulo a la soledad lo hacía dudar.
por lo que tenía un último favor que pedir. Ya que Albafika tendría su sangre y su hermano encontraría la cura a su condición. Por lo que pedía que Albafika tuviera la posibilidad de enfrentar esa decisión en la isla. La de seguir el mortífero camino de Piscis o el camino de la humanidad. Regresando al presente. Albafika pide que Pefuco le explicara por qué tenía que huir del lugar. Pefuco se disculpa por involucrarlo pero le pide que confiara en él. Albafika pregunta si todo se debía a su maestro. Ya que fue al santuario diciendo que su maestro había cambiado, pero estaba curando a muchas personas con sus hierbas y no encontraba nada peligroso en ese lugar. Pefuco contesta que al principio no quería creerlo, pero luego lo había entendido. Él no había salvado a ninguna de esas personas. De pronto. Pefuco menciona que ya se encontraba ahí, por lo que no había podido salvarla. Albafika pregunta por qué todos los pacientes de Luco se reunían en medio de la noche. Y por qué decía que Luco no había salvado a nadie. Pefuco menciona que le habían preguntado el por qué fue al santuario. Y la razón la había decidido cuando descubrió que todas las personas salvadas por su maestro se convertían en espectros. Albafika no lo puede creer. Y menciona que Luco solo agrandaba el ejército de Hades transformando a sus pacientes que creían en él. Pefuco responde que quiso explicárselo a los habitantes de la isla pero no quisieron creerle, ya que sus almas ya estaban consumidas. En ese momento, Luco menciona que Pefuco estaba dándoles a sus pacientes otras plantas para curarlos, ya que se había dado cuenta que los últimos soldados estaban saliendo de mala calidad. Y pregunta cómo se había atrevido a traicionarlo, ya que pensaba que un insecto como él lo seguiría sin vacilar. De pronto, las raíces de los árboles atacan. Pefuco exclama que ya no era su amable maestro, por lo que no iba a seguirlo nunca más. Luco le dice que era un malagradecido y no tenía más opción que enviarlos al Meikai, ya que él, Luco de Dríade, estrella celestial de la permanencia, acabaría con ellos. Pefuco menciona que ese espectro ya no se trataba de su maestro. Ya no era él. A lo que Luco responde que se equivocaba, ya que seguía siendo su maestro. Ya que siempre deseó un mundo sin heridas ni enfermedades. Y por eso dedicó su vida a terminar con eso. Hasta que logró su meta. Con las flores del Meikai. Al final todas las hierbas de la tierra tenían límites y para acabar con todos los males. No le quedaba más opción que transformarlos en espectros. Sin embargo, esto era algo que Pefuco no podía aceptar. Albafika pregunta en dónde estaba su cura y su salvación, ya que solo enviaba al Meikai a los pacientes que iban a curarse, y encima jugó con los sentimientos de Pefuco, por lo que jamás perdonaría esa arrogancia. Luco le dice que cerrara su boca, ya que no pretendía que lo entendiera. Y menos alguien maldito con la sangre de Piscis. Por lo que debía desaparecer junto a su sangre. Luco ataca. Sin embargo, Albafika menciona que fue un idiota al pensar que se parecía a su maestro. Por lo que una vez que regresara al Meikai, tendría que disculparse con todos y su hermano mayor. Albafika ataca. Sin embargo, las rosas son detenidas, las cuales comenzaban a salirse de control. Luco menciona que los árboles, el césped y las flores pertenecían a la misma familia que Dríade. Y eso aplicaba también a sus rosas. Por lo que usa su técnica. Atrapando a Albafika. El cual trata de liberarse. A lo que Dríade le dice que se detuviera, ya que si se movía,
iba a derramar toda su sangre. Y terminaría alcanzando a Pefuko. Por lo que su sangre lo bloqueaba en ese momento y no podía proteger a nadie. Por lo que iba a eliminarlo. Sin embargo, Pefuko se interpone. Y menciona que él iba a protegerlo. A lo que Albafika le pide que se haga a un lado, ya que su sangre y él eran peligrosos. A lo que Pefuko se niega. Y menciona que eso era lo que su maestro le había enseñado, ya que lo había criado desde que era pequeño. Y siempre protegió a sus pacientes hasta el final, y él lo sabía mejor que nadie. Ya que en realidad era una buena persona, por lo que tenía que detenerse. A lo que Luko contesta que no tenía caso hablar. Por lo que debía morir junto con el caballero de Piscis. En ese momento, Pefuko se pregunta si había muerto. Hasta que es capaz de sentir un perfume. Un aroma humano y gentil. Albafika había protegido a Pefuko. Y menciona que no lo había tocado su sangre. Por lo que estaba aliviado. Y pide que se fuera, ya que ahora él iba a protegerlo. Por lo que se dirige a Luko. Y le dice que iba a usar la sangre que consideraba una maldición. Albafika pide a Pefuko que se hiciera a un lado, ya que tenía asuntos que definir con su maestro. Albafika dice que Luko había criado a un discípulo bondadoso, que aún confiaba en él. Y exclama el por qué se había atrevido a atacarlo, ya que no podía permitir una meta que implicara traicionar a quien lo acompaña. Dríade responde que debería preocuparse por él mismo, ya que sus rosas negras ya habían hecho efecto impidiéndole mover sus brazos. Por lo que ya no podría lanzar las rosas de las que tanto se enorgullece. Y además su sangre envenenada no tenía efecto en su jardín de lirios blancos. Y pregunta si pretendía atacar de frente. Por lo que ese era el problema de los guerreros. Ya que no tenía salvación. Dríade menciona que después de todo, Lugonis solo le había enseñado a luchar. Ya que un alumno no era más que una herramienta para que el maestro logre su objetivo. Albafika responde que era un bastardo. A lo que Dríade le pide que explique el por qué alguien envenenaría la sangre de un niño. Ya que lo encontró y lo crió con ese único propósito. Ya que la meta de Lugonis era completar el vínculo de sangre. Por lo que Albafika solo era una herramienta, y esa era su existencia. Ya que no existían los vínculos. Ya que todo era un estúpido cuento para niños. De pronto, las raíces rodean a Albafika. Luko menciona que al final la herramienta había tenido un final miserable. En ese momento, el valle comienza a teñirse con una niebla roja. Y todas las plantas comenzaban a morir. Era Albafika. Albafika responde que era la sangre que corría por sus venas. Los lirios la absorbieron y se anularon mutuamente. Por lo que ahora era un valle de lirios escarlata. Albafika añade que su sangre era muy aterradora. Pero era la sangre que su maestro le heredó. Ya que ningún hombre sacrificaría su vida por alguien a quien considera una herramienta. Y eso era lo que podía sentir. En el calor de su sangre se encontraba el mensaje que su maestro le había dejado. Ya que no consideraba que su maestro lo haya utilizado, ya que él creía en él. Por lo que su sangre era su orgullo. Albafika lanza su técnica, las espinas carmesí, la cual destruye la defensa de Dríade. Albafika añade que para un discípulo, su maestro era como su padre. Un padre que lo acompañaba en sus más grandes sueños. Y eso es lo que Pefuko le había enseñado.
Albafica toma a Luco y dice que no creía que Luco cayera en la oscuridad sin razón, por lo que debía haber un motivo para que alguien tan justo se desviara del camino. Luco responde que Albafica iba a permitir que hiciera las paces antes de morir, por lo que se parecía a su hermano mayor. Pero tenía razón, ya que su propósito siempre fue el curar a todas las personas. Y su meta siempre fue curar el cuerpo de su hermano del veneno de Piscis. Pero al no poder salvarlo sintió una terrible frustración. Pero aún tenía a Pefuco, ya que su inocencia y bondad lo salvó cuando perdió su meta. Siempre lo había ayudado de corazón, y eso pudo curarlo para que volviera la confianza en sí mismo. Por lo que decidió seguir su camino por él, y lo creía de todo corazón. Pero fue ese día en que todo cambió. Pefuco era presa de una terrible fiebre y no sabía la causa. Ninguna de sus hierbas medicinales funcionaban y cada vez se debilitaba más, no pudiendo hacer nada. La muerte comenzaba a atormentarlo. Luco menciona que los remedios del mundo no alcanzaban, y volvía a perder un ser querido. Por lo que pide que la muerte al menos salvará a ese niño. Ya que no importaba lo que costara, era capaz de hundirse en la oscuridad. De pronto, una voz pregunta si quería salvarlo de él. Pero eso tendría un precio, ya que debía seguir tratando a sus pacientes utilizando esas flores. Ya que si las usaba en seres vivos iban a convertirse en seres sin temor a las heridas y enfermedades. Luco responde que si acaso debía entregarlos a la muerte. A lo que la voz le responde que cumpliera su meta de años y pudiera salvar a su querido discípulo. Por lo que pregunta qué decidía. Luco dice que así comenzó a crear espectros usando a todos los que vinieran a esa isla, e incluso quería convertirse en uno. Pefuco le pregunta si había sufrido tanto por su culpa. A lo que Luco contesta que no era así, ya que ese era el resultado de su propia elección. Y al final también le permitió conocer al hombre que llevaba la armadura de su hermano. Pefuco menciona que los lirios del valle desaparecían. Y las personas transformadas en espectros volvían a ser humanos. De pronto, Luco comenzaba a desaparecer. Y dice que pensaba que su hermano había muerto en tristeza por culpa de Piscis. Pero ahora lo entendía. Que encontró la felicidad al conocer a alguien en quien podría confiar toda su vida. Por lo que pide que Pefuco no olvidara. Que él siempre estaría con él. Albafica menciona que Luco había usado el poder que le quedaba para curar a la isla y sus pobladores. Tiempo después, Albafica se marcha de la isla. A lo que Pefuco le pide que se quedara un día más. Sin embargo, este responde que no podía, ya que había venido en una misión. Y que esperaba que no olvidara lo que le había prometido a su maestro. Pefuco responde que se convertiría en el mejor sanador del mundo e incluso curaría su sangre envenenada. Y pide que Albafica regresara cuando terminara con su misión. Albafica responde que esperaba que pronto llegara ese día. Respuesta que alegra a Pefuco. Regresando al santuario. El patriarca menciona que la estrella del caos sobre la isla de los sanadores había desaparecido, por lo que Albafica pronto volvería. Y dice que Lugonis pensaba que el camino de Piscis era un camino no apto para humanos. Pero no era cierto, ya que tanto él como Albafica seguían siendo humanos. Ya que pueden tocar a las personas y preocuparse por los vínculos invisibles. Y aunque solo fuera por una vez, se encargó de que ese vínculo no desapareciera. Ya que después de todo, eso era lo que significaba ser un humano.